Memoria Florecida es un proyecto que se da en el marco de los 10 años de Ni Una Menos, y lo que buscamos con Ada Ugel, otra compañera comunicadora aquí de la comarca andina, fue contar la vida, o por lo menos tratar de acercarnos a las vidas de las víctimas de femicidios de aquí del Bolsón. Nace un poco nuestro interés de escribir sobre esto. En la plataforma de Memoria Florecida van a encontrar crónicas y un videopoema donde buscamos, a partir de testimonios de familiares, amigos, amigas, personas allegadas, recuperar un poco la vida, ¿no?, de estas mujeres. El interés nace desde el año pasado porque para el 8M quisimos hacer una publicación con los nombres de las víctimas de femicidios, y ahí nos dimos cuenta de que toda la información que había sobre ellas disponible en internet, en las páginas web o de manera pública, tenía que ver con lo que habían hecho, ¿no?, los femicidas con sus cuerpos. Toda la información rondaba sobre los casos policial, ¿no? Y poco había sobre quiénes eran ellas en vida. Así fue que, pensamos este proyecto que tiene el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, y este año pudimos hacerlo. Son 10 crónicas, cada una de ellas corresponde a cada una de las historias de los casos de femicidio en la comarca, y ahí en esa búsqueda fue encontrarnos con un tema que estaba rodeado de mucho silencio también, ¿no? Porque muchas veces los femicidios, que el femicidio es el extremo, ¿no?, de la violencia de género, pero que muchas veces no solamente afecta solamente a la víctima, sino también a todo el círculo de personas que la conocieron, ¿no? Entonces fue poder abrir un espacio también para decir, esto le pasó a una amiga, ¿no?, y a mí me marcó. Entonces, fue la verdad que nos encontramos al conversar, ¿no?, y al investigar para este proyecto, con las vidas, con anécdotas, con la posibilidad de recordarlas de otra manera también, ¿no?, de generar otras narrativas sobre ellas, y no solamente lo que estamos acostumbradas a ver en los medios, primero como números de un listado de femicidios que no cesa en nuestro país, pero además como esto, ¿no?, como casos, y no son casos, son vidas, ¿no? Me imagino que fue un proceso muy movilizante, ¿no?, llevar adelante esas entrevistas. ¿Cómo fue el trabajo para la recolección de testimonios, el trabajo que hicieron con familia o con amigos y amigas de estas mujeres? Sí, no fue fácil, y de hecho hay testimonios a los que no llegamos, por un lado porque hay quienes, no les resulta fácil hablar, entonces más que comprensible, ¿no?, porque como te contaba, son eventos que se suelen vivir en mucha soledad. Porque no hay espacios donde expresarlo, ¿no? Es de decir, ¿qué decir de esto, no? Y eso también fue un desafío para nosotras, ¿no?, de cómo construimos memoria desde otro lugar. Y después, por otra parte, porque, ya han pasado en algunos casos varios años, entonces nos costó dar con algunos familiares, pero fue así, ¿no?, como medio un trabajito de hormiga, de conocer, saber si querrá hablar, y así se dieron conversaciones, y también durante la presentación de Memoria Florecida que lo hicimos en la Casa del Bicentenario de acá del Bolsón, se pudieron acercar familiares que tal vez no suelen estar presentes en las marchas, o que no suelen tomar el megáfono y hablar en voz alta, pero que sí pudieron estar ahí y recordar a sus madres, a sus amigas, primas, no sé, fueron maestras de estudiantes que fueron víctimas de femicidio, digo, como esos círculos que se van abriendo, ¿no? Sí, fue como habilitar un espacio para conversar sobre un tema que estaba rodeado de mucho silencio. Y también nos encontramos,
nosotras inscribimos el proyecto en el Bolsón y no abrimos hacia a la comarca, porque en esta investigación también nos pusimos en contacto con quienes fueron las pioneras en armar el Estado, que fueron compañeras feministas, los primeros espacios de género de aquí del Bolsón. Por ejemplo, conversamos con integrantes del programa Radial Conjuros Aida Voz, que fue el primer programa que habló, que instaló la agenda de género en la radio comunitaria FM Alas, que fue un poco creciendo desde ahí, ¿no? Porque el femicidio es una categoría que es jurídica, digo, está en el Código Penal, pero también es una categoría política que permite nombrar un tipo de violencia específico, ¿no? Así es que el primer femicidio se ubica en el 1993, hoy lo ubicamos en ese año, con el asesinato de Lucinda Quintupuray, una abuela mapuche en la pesca de ternero, que se da en un contexto de lucha territorial, ¿no? Porque le quieren comprar las tierras y ella se negaba. En ese contexto, bueno, poder decir esto fue un femicidio porque se empezó a ver que habían características puntuales de cuestiones de género, ¿no? Que atravesaban esta situación. Que tal vez en la causa penal no está, no está tipificada como un femicidio, pero aún así lo inscribimos dentro de este listado porque entendemos que hay una visión política de esta categoría, ¿no? Y bueno, y así nos fuimos encontrando con varias de las historias. 2016, 2017, 2019, se venían dando un femicidio cada año, ¿no? Y luego, del 2019 hasta el 2025, hay como una especie de impas, ¿no? Que siguen las denuncias por violencia de género en nuestra localidad, son altas, la cantidad de denuncias que hay, no se habían producido femicidios. Llega este verano, el 2025, estábamos con el incendio y viene el femicidio de Carolina Calzulá, ¿no? Un femicidio que se da en un barrio de aquí del Bolsón, que nos abre los ojos un poco decir, bueno, esto sigue pasando, es necesario seguir hablando de esto, y cómo hablamos de esto, ¿no? Claro. Así que bueno, en esa búsqueda, si bien, bueno, estas son 10 crónicas que pudimos presentar, y un videopoema que también busca a partir del registro audiovisual, tal vez más artístico, poder decir al respecto y construir esta memoria. Pero bueno, de aquí se van a ir desprendiendo también otras cosas, ¿no? Nos invitaron desde otros espacios para poder presentarlos, así que vamos a ver cómo le damos la vuelta para poder presentarlos en espacios educativos o comunitarios, para poder llevar también esta conversación hacia otros espacios. Camila, nos encantaría que lo puedan traer acá. Me parece que es un trabajo que vale la pena y mucho poder destacar y llevar a cada rincón. Esta idea que han traído de hablar de femicidios desde otro lado, y que cuando busquemos un nombre no nos aparezca la primera nota, que es como lo que vos decías al inicio, ¿no? De qué es lo que pasó y quién fue, contado por gente que no conoció a esa mujer. Así que nos encantaría muchísimo que vengan. Capaz para ir cerrando también, ¿cómo continúa? Bueno, ¿cómo podemos ingresar ahí, dónde encontramos este trabajo también? Y por supuesto también una reflexión de los tiempos, ¿no? Vos hablaste y nombraste varias cosas, como por ejemplo la figura del femicidio, que sabemos que hoy en día está siendo puesta también en el eje ahí puntual de hasta cambiarla o de sacarla, ¿no?, del código. Así que capaz una reflexión en torno también a los tiempos actuales. Sí, bueno, en el portal Memoria Florecida, si googlean Memoria Florecida / La Tercera Puerta, ahí van a encontrar las crónicas, te van a encontrar con historias o con anécdotas que tal vez no se conocían. Por ejemplo, en el caso de Beatriz Cañumán, que había venido desde Comodoro Rivadavia hacia el Bolsón buscando su identidad mapuche, y es en esa... se había podido hacer su casa ella con sus propias manos y se va a vivir cerca de una comunidad, y justamente es un integrante de la comunidad mapuche quien la termina asesinando, ¿no?
bueno, desde esa búsqueda de identidad hasta Evangelina Catalán, que la vemos bajando a caballo desde el barrio hacia la despensa a comprar, no pudimos conseguir una foto de ella, no habían fotos disponibles así en internet. Pudimos dar con una fotografía de ella donde se la ve llevando en la tabla un asado, ¿no? O con la foto de un caballo atrás, ¿no? Como bueno, van a encontrar ese tipo de historias en estas crónicas. Y con respecto al me parece que sí, bueno, es un contexto sumamente hostil para los feminismos, y que poder conversar sobre esto, abrir espacios, nos permite también tratar un poco esta frontera en el que muchas veces nos quieren meter, ¿no? De si sos feminista o no sos feminista, o si sos feminista y no sos de derecha, o sos de derecha y no sos feminista. Digo, como este enfrentamiento entre feminista y antifeminista, me parece que este proyecto nos permitió de alguna manera saltar esta frontera y conversar y encontrarnos desde otro lugar y saber que el feminismo se trata también de esto. No necesariamente tenés que tener un pañuelo verde a esto hoy, ¿no? Como poder charlarlo, poder expresar, encontrar un lugar ya es mucho más amable de lo que estamos viendo desde el gobierno, ¿no? Porque desde el gobierno están desguazando todo lo que tiene que ver con programas de prevención contra la violencia de género, y ante ese desamparo lo que nos queda es encontrarnos y generar espacios de conversación, generar espacios de confianza, de abrazo, de redes, poder tejer redes, saber que no estamos solas ante estas violencias, saber que bueno, que hay una compañera, una vecina, una amiga a quien me puedo contar. Me parece que se trata de eso, ¿no? De en este momento de tanta hostilidad, generar momentos de encuentro, de abrazo y de memoria también, porque eso lleva a la reparación. Una de las particularidades que tienen la gran mayoría de estos casos es que no tuvieron una resolución judicial. Digo, la justicia no llegó a resolver estos crímenes. Muchos de los acusados fueron parejas o exparejas y, no sé, se tuvieron un tiempo y los liberaron, salvo 2 que se suicidaron. Y la gran mayoría de esto, ¿no? Desde el Poder Judicial no ha habido una resolución, entonces lo que nos queda es, bueno, pensar cómo reparar, ¿no? Y esta pregunta por el Poder Judicial también atraviesa como todo el trabajo, todo este proyecto, ¿no? ¿Qué es la justicia y cómo podemos pensar la justicia no solamente desde un lugar punitivo? Y esto también, lo que pasó en el juicio por otoño, nos permite pensarlo, ¿no? Fíjate que se llegó a una condena a 4 acusados, pero eso no termina de reparar, ¿no? Hay algo de la reparación que sigue pendiente, ¿no? Bueno, hacer memoria es de alguna manera una forma de reparar. Así que, bueno, eso, invitados, invitadas a leer, y desde ya que ojalá que podamos llevarlo a otros lugares. Camila, muchísimas gracias por estos minutos, seguiremos ahí en contacto, y bueno, para la gente que nos está mirando en la tele también está viendo un poco de la plataforma, pueden ingresar memoriaflorecida.latercerapuenta.ar y ingresan. Muchísimas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Un abrazo. Camila Gautier, periodista, una de las creadoras, una de las que llevó adelante también, hizo posible esta Memoria Florecida, una plataforma que lo que busca es homenajear y reivindicar la memoria de las víctimas de femicidio en el Bolsón. Ustedes pueden ingresar, lo tenían ahí en pantalla también, gracias Nico por ponerlo. Bueno, me parece sumamente importante, ¿no? 9:45 de la mañana, le ponemos un temita y seguimos.